de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Conforme vemos en las Escrituras, hay distintos árboles que dieron sombra en algún momento. Vemos bajo esa sombra algunos personajes y cada uno de ellos nos deja una enseñanza, ¿verdad? Nos deja una enseñanza, nos deja un ejemplo y qué bueno es poder alcanzar estos ejemplos rogándole a nuestro maravilloso Espíritu Santo que nos dé la interpretación que necesitamos para el momento en que esa palabra llega a nuestra vida. Por ejemplo, fíjense, veamos uno de estos ejemplos en Juan, capítulo 1, versículo 48. Dice, Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Gloria a Dios. Bien, aquí vemos un árbol, la higuera, y alguien que estaba bajo su sombra, ¿no es cierto? Y es interesante, ¿no? Porque si abordamos este versículo de las Escrituras, aquí vemos que la Biblia nos enseña que la higuera representa a Israel. Y antes que nuestro Señor Jesucristo se manifestara físicamente, ¿no es cierto? Los israelitas, ellos tenían las promesas, los mandamientos y las leyes para justamente acercarse a Dios. Pero llega el momento en que se manifestó nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento las leyes estaban cambiando. Porque a partir de nuestro amado Señor Jesucristo hasta nuestros días, ya no era la forma de acercarse a Dios, ¿no? A través justamente de las promesas, los mandamientos y las leyes. Sino que la cosa cambió. El Señor, nuestro amado Señor Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso, fíjense, Natanael representa hoy día, ¿no?, aquellos creyentes en Cristo Jesús que tal vez tienen una vida religiosa, que quieren acercarse a Dios por medio de leyes, por medio de obra, y no por la fe ni por la gracia. Ay, el que tenga oído, oiga. Y qué tremendo, porque tal vez podamos estar bajo la sombra de la religión, la sombra de la higuera, y no lo notamos, no nos damos cuenta. Gloria a Dios. Nos damos cuenta que hay algo, mire, yo siempre tomo en cuenta algo que creo muy importante, ¿no? Y trato de trasladarlo para que todos aquellos que puedan recibir la revelación en sus corazones de esta palabra puedan ponerlo por obra juntamente con nosotros. Y estoy hablando de algo que es muy importante entender, conocer. Mire, la ley quedó atrás.
Hoy estamos en los tiempos de la gracia, ¿verdad? Y qué importante es que podamos comprender que fíjese, la ley, hubo un cambio de ley, hubo un cambio de sacerdocio, estamos bajo un mejor pacto, dice la Biblia, un pacto nuevo. Pero es interesante también entender, alcanzar entendimiento, un limpio entendimiento, de que si bien la ley cambió y quedó atrás, los principios de la ley no cambiaron. Y esto es muy importante. Fíjese que la ley decía que el que pecaba tenía que morir, gloria a Dios. Y hoy, en este nuevo y mejor pacto, el que peca también muere, pero espiritualmente. Antes moría apedrado, pero hoy por hoy no, ya la cosa cambió, ya no hay ajusticiamiento de parte de la mano del hombre, no. Pero sí, si el pecado, la paga del pecado es la muerte. Entonces fíjense que el principio no cambió, sí cambió la forma. Porque antes teníamos la ley, pero no teníamos la forma de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a darle la forma, gloria a Dios, a todos aquellos mandamientos, estatutos, ¿verdad? Representaciones, gloria a Dios. Es tremendo, hermano mío, por favor. Entonces, es muy importante que podamos comprender algo. Allí estaba Jesús, ya estaba con nosotros, y también estaba Natanael. Entonces vemos a Natanael escuchando lo que de Jesús dice, y Jesús le dijo algo muy interesante, ¿no? Gloria a Dios. Porque dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Gloria a Dios, mire qué tremendo. En el versículo 47 de este mismo capítulo 1, Jesús vio venir a Natanael y le dijo, he aquí un verdadero israelita. Gloria a Dios, mire qué tremendo. Y cuando hablamos de la higuera, hablamos de Israel. Y cuando hablamos de Israel, muchas veces representa a la religión, ¿verdad? Es importante entender esto, gloria a Dios. Hoy, nuestro amado Señor Jesucristo nos ha advertido que Él es el camino, es la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo nos tenemos que acercar a Dios? No por medio de leyes ni obras, no. Por la fe y por la gracia. Y tenemos que despegar de la sombra de la higuera. El que tenga oído, oiga, por favor, ¿sí? Gloria a Dios. ¿Me acompañan? Vamos al libro de Jonás. Mira, gloria a Dios. Miren qué interesante lo que encontramos aquí. En Jonás capítulo 4, versículo 5 en adelante, vamos a encontrar algo interesante. Dice, entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por esta planta. Gloria a Dios. Mire qué tremendo esto, ¿no? Gloria a Dios, porque mire, aquí hubo una actitud de parte del Señor hacia Jonás, ¿no es cierto? Una actitud de misericordia, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Claro que sí, porque a través de esa misericordia maravillosa de nuestro Señor, Él hizo que creciera una planta que le dé sombra. Gloria a Dios. Y qué tremendo, ¿no es cierto? Porque aquí vemos la calabacera. Así dice la Reina Valera, ¿no es cierto? El Señor preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí, hermanos míos, otra sombra, la sombra de la misericordia. Después que Jonás ya había predicado en Nínive, dice que se sentó allí en una choza que había hecho, ¿no? Gloria a Dios, un cobertizo. Y dice que el Señor hizo que creciera esa calabacera y que le diera sombra. Evidentemente, lo que él había logrado con sus propias manos no estaba rindiéndole como debería haberle rendido. Y entonces, en su amor y en su misericordia, el Señor le hizo esa calabacera. Gloria a Dios. Pero fíjese qué tremendo, ¿no? Porque el Señor se le hizo esa sombra, pero de la misma forma permitió que un gusano se la comiera. Dice que el sol le quemó el rostro.
Y Jonás se enojó, renegó, reclamó. Entonces, yo creo que por un lado vemos la misericordia del Señor, ¿no es cierto? Pero a la vez vemos el estado en que se encontraba Jonás, que no era un estado de misericordia exactamente, sino de inmisericordia, porque él estaba enojado. Esta sombra de la calabacera representa la rebelión, la ira, la insujeción, la falta de misericordia, fundamentalmente la falta de misericordia, porque Jonás esperaba que Dios destruyera Nínive. Sin embargo, el Señor activó su amor y su misericordia contra esta ciudad. Se produjo un arrepentimiento y llegó la salvación. Gloria a Dios. Tremendo esto, por favor. Fíjense, hermanos míos, viendo los árboles que en algún momento dieron sombra a algún personaje bíblico, nos vamos a encontrar con unas grandes y maravillosas sorpresas de tanto en tanto. Gloria a Dios. Acompáñenme al libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 9, versículo 15. Dice: y la zarza dijo a los árboles: si en verdad me ungís por rey sobre vosotros, venid y refugiaos en mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Ay, ay, ay. La sombra. Aquí, qué tremendo esto, ¿no? Esta sombra representa, ¿no? Gloria a Dios, a una sombra de falsa cobertura. ¿Por qué razón? Mire, gloria a Dios. Fíjense, hoy por hoy hay muchos que tal vez se pueden encontrar bajo la sombra de una falsa cobertura, ¿no? Gloria a Dios. Coberturas que obviamente no provienen de Dios. Muchos cristianos saben que necesitan una cobertura ministerial, pero terminan eligiendo la cobertura que les conviene, no la que el Señor dictamina sobre ellos. Y por eso no están en el orden de Dios. Gloria a Dios, qué tremendo esto, por favor. Sí, mi hermano, qué tremendo esto de hacer nuestra propia voluntad, ¿no? Y no hacer oído, no estar atento a la voluntad de nuestro Señor. Hermano, qué importante es que nosotros los cristianos comprendamos que hay un lugar para todos nosotros. Hay una iglesia, hay un pastor, hay una línea a seguir. Y el Señor lo prepara, gloria a Dios. Nosotros como iglesia tenemos también nuestra cobertura y no es una cobertura que hayamos elegido nosotros a gusto y piacere, como decía mi abuelo. No es una cobertura que hayamos elegido nosotros porque tenía beneficios que nos agradaban. No, es una cobertura que Dios escogió para nosotros y nosotros la hemos recibido con gozo, con alegría y bendecimos a nuestra cobertura. Del mismo modo a los creyentes que están congregándose, ¿verdad? Y qué tremendo, porque hay muchos creyentes buscando, ¿no? Buscando una cobertura. Buscar una cobertura significa buscar una iglesia. Buscar una iglesia, buscar un pastor. Y muchos están buscando una iglesia y un pastor que a ellos les convenga, que a ellos les guste, que les agrade, ¿verdad? Cuando en realidad hay que consultar a Dios. ¿Cuál es el lugar donde yo me tengo que congregar? ¿Cuál es el pastor que Dios escogió para mí? Esto es muy importante entenderlo. Y cuando Dios escoge un lugar y escoge un pastor, por más que vos des vuelta, vayas, vengas, hermano, lo que buscas no lo vas a encontrar nunca. Gloria a Dios. Porque el Señor sabe lo que cada uno de nosotros tenemos o necesitamos, o la necesidad que tenemos. Entonces, por lo tanto, Él escoge un lugar, escoge un liderazgo para que nos pueda llevar justamente a cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Ay. Sí, pastor, pero yo tengo que estar de acuerdo porque si no las cosas no funcionan. Hermano, es importante entender esto. Mire, la iglesia, hay un concepto que yo no sé si todos lo tenemos bien claro, pero la iglesia no es una democracia. La iglesia no es una democracia en donde todos nos tenemos que poner de acuerdo para llevar adelante un proyecto, para llevar adelante algún tipo de enseñanza, alguna línea teológica. No. La calabacera es una teocracia. La calabacera, dije, ay no, por favor, otra vez me confundí con el árbol. La iglesia es una teocracia, hermano. La iglesia es una teocracia. La verdad que una iglesia que sea
dirigida por una democracia se parece bastante a la calabacera, porque es la sombra de la inmisericordia, gloria a Dios. Pero fíjense, hermanos míos, esto es bien tremendo. Yo recuerdo una oportunidad, conocí un siervo de Dios, hermoso siervo del Señor, un hermoso hombre de Dios. Y él me contaba las experiencias que había tenido en el ministerio donde él había crecido, ¿no? Y el tiempo pasó y hoy ya estaba recorriendo, ¿no? Su ministerio ya dentro de otra ciudad, y entonces quedó atrás aquellos días donde él se congregaba en ese ministerio. Y él me contaba que esa organización a la cual él pertenecía también tenía justamente como norma esto de la democracia, ¿no? Había ahí todo un consejo, y bueno, entonces el hecho es que me contaba esas reuniones de pastores que había en esa organización, ¿no? Se iban a las manos, mi hermano, gloria a Dios. Había discusiones, uno quería imponer su idea, el otro también, y allí estaba: yo opino esto, yo opino aquello, y no, porque vos estás equivocado, y qué sé yo, y qué sé cuánto, hasta que de repente se encontraba en un lío tremendo y hasta las manos llegaba. Ay, ay, ay. Esa no es la iglesia que nuestro Señor diseñó. La iglesia, el diseño divino de la iglesia, es Cristo la cabeza de la iglesia, y el pastor del lugar sujeto a esa cabeza, siguiendo adelante las direcciones justamente de nuestro amado Señor Jesucristo, quien sigue las direcciones del Padre. Ay, el que tenga oído oiga. Entonces hay un gobierno vertical que debemos respetar. Entonces hay una teocracia, no una democracia. Y esto tenemos que comprenderlo, porque cuando hablamos del escaramujo, como dice una de las versiones, ¿no? Estamos hablando de esa sombra de falsa cobertura, ¿no es cierto? Coberturas que no están en el orden de Dios. Gloria a Dios, por favor, tenemos que comprender, hermano mío, tenemos que comprender que tenemos que dejar de ser cristianos que vivamos haciendo nuestra propia voluntad. El que tenga oído oiga, gloria a Dios. Mire, acompáñeme, por favor. Vamos al libro de Oseas en esta hora. Mire, vamos a Oseas, capítulo 4, versículo 13, exactamente. Dice: ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas, debajo de las encinas, los álamos y los terebrintos, porque su sombra es agradable. Por tanto, vuestras hijas se prostituyen y vuestras nueras cometen adulterio. Tremendo versículo, por favor. Usted sabe que allí, sobre las cumbres de los montes, debajo de los álamos y de los olmos, ¿no? que tiene buena sombra, donde Israel se reunía para ofrecer sacrificios, se quemaba incienso y se terminaba prostituyéndose en contra de Dios. Y si esto lo trasladamos a nuestra vida, hermano mío, gloria a Dios, esto representa esos cristianos que a la vista de todo viven desagradando a Dios, practicando el pecado. Y a veces terminan practicando el pecado regresando al lugar de donde una vez el Señor los rescató, ¿no? Y retroceden. Gloria a Dios. Y como consecuencia de ello, sus hijos viven de la misma manera, practicando el pecado. Dios mío, el que tenga oído oiga, por favor. Esto es bien tremendo. Y de repente podemos decir: no, pero eso no puede ser. En la iglesia de Jesucristo no pueden ocurrir estas cosas. Es que ocurren, hermano. Es que ocurren porque aquí, fíjense, se está justamente bajo la sombra de la infidelidad. Por eso habla de prostituirse en contra de Dios. Gloria a Dios. En serle infiel al Señor. Esto es bien tremendo, hermano mío. Es tremendo porque esto es más común de lo que nosotros imaginamos. Gente que vive, ¿no?, conforme a su propia voluntad y ofreciendo sacrificios por aquí y por allá. Y no hablamos exactamente de idolatría, gloria a Dios, propiamente dicha, ni estamos llevando una ofrenda delante de una estatua. No estamos hablando de un ejemplo tan burdo, gloria a Dios. Pero a veces tenemos nuestros propios ídolos a los cuales les ofrecemos nuestra ofrenda. Gloria a Dios. Una de las ofrendas que se ofrece es nuestro tiempo, por ejemplo. Hay gente que ama más un deporte que a Dios y le ofrece más tiempo que a Dios. Gloria al Señor, tremendo esto, por favor.
En estos días hay gente que ama más estar en el gimnasio que estar en la iglesia y le ofrece su tiempo al gimnasio antes que al Señor. Ay, Señor amado. Entonces fíjense que si bien cambió la ley, gloria a Dios, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿verdad? Estamos bajo un pacto nuevo, mejor pacto que el anterior, pero los principios no cambiaron. Los principios no cambiaron. La diferencia la tenemos en que antes la Biblia nos llamaba de esta manera, ¿no? Gloria a Dios. A estar prostituyéndose en contra de Dios, algo bien fuerte. De repente dice, wow, qué tremendo esto. Pero hoy por hoy hay muchos que hacen exactamente lo mismo y no están poniendo primero a Dios. Y fíjense, hermanos míos, que no poner primero a Dios es una cosa bien grave delante de los ojos del Señor. No es un dato menor no poner primero a Dios. Porque fíjense que el Señor nos ha regalado un tiempo, ¿no? Y en el tiempo que nos ha regalado, si nosotros administramos bien ese tiempo, va a haber tiempo para todo. Va a haber tiempo para recrearnos, para trabajar, para descansar. Pero lo primero es para el Señor. El Señor debe ocupar en el primer lugar. Antes que el descanso, antes que la recreación, antes que cualquier otra cosa, debe estar primeramente el Señor. Entonces, hermano, por favor, qué importante es esto. A veces un ser querido, una persona que ocupa un lugar en nuestro corazón, termina ocupando el primer lugar y no el Señor. Gloria a Dios. El que tenga oído, oiga, por favor. ¿Cuántos árboles que encontramos, pastor? Gloria a Dios. Pero fíjense, hermano mío, mire, hay un árbol fuerte. ¿Cómo? Vamos al libro de Daniel, mire, acompáñeme. Gloria a Dios. Ustedes saben, hermanos míos, que en el libro de Daniel les vamos a encontrar algo interesante. Capítulo 4, vamos al versículo 12 exactamente. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Debajo de él se hallaban a la sombra las bestias del campo, las aves del cielo hacían morada en sus ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes. El versículo anterior, el 11, nos dice: el árbol creció y se hizo fuerte. Aquí está, el árbol fuerte. Sombra de humillación. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Esta sombra representa la humillación. Porque fíjense, cuando nosotros leemos acerca de Nabucodonosor, vemos que el corazón de Nabucodonosor se había enorgullecido. Conocen la historia, ¿verdad? Y Dios lo despojó de toda la gloria que tenía para que entendiera que es Dios a quien se debe honrar. Y Dios es el que honra. Dios levanta, Dios engrandece al hombre. Y esto representa en nuestros días a cristianos que están pasando por humillación tal vez y que no saldrán de ese estado hasta que reconozcan que lo que tienen, sea material o sea espiritual, Dios se los ha dado. El que tenga oído, oiga, por favor. Ay, Señor amado, Dios mío. Sí, mi hermano, sí, mi hermana. Hay tantos árboles que encontramos en la Biblia, tanta sombra que dan estos árboles, por favor, el que tenga oído, oiga. Gloria a Dios. Mire, vayamos a Primera de Samuel 14:2, exactamente. 14:2 de Primera de Samuel. Saúl estaba situado en las afueras de Gibea, debajo del granado que está en Migrón, y la gente que estaba con él eran hombres, unos 600 hombres. Gloria a Dios. Mire, fíjense, hermanos míos, la Biblia nos enseña que Saúl se sentaba bajo la sombra del tamarisco, conforme nos dice otra de las versiones, ¿no? Algunas Biblias lo traducen como granada. El granado es lo que acabamos de leer en la Biblia de las Américas recién, ¿no es cierto? Pero el hecho es que es un árbol que tiene pocas hojas y su fruto es amargo. Miren qué tremendo. Miren la sombra que había escogido Saúl, ¿no? Pocas hojas, poca sombra y fruto amargo. Y qué tremendo, ¿no? Porque la flor de la granada, del tamarisco, es roja, que simboliza el pecado. Y ¿saben otra cosa? Dice que esta flor la molían los egipcios y la terminaban utilizando como incienso para el dios Osiris, el dios de los muertos.
¡Ay, Dios nos libre! Gloria a Dios, por favor. Y esto es idolatría y abominación al Señor también. Por esas razones, este tamarisco, esta granada, representa la amargura. Y fíjense que las características de aquellos que están debajo de sus sombras es de una persona desesperada, impaciente. Gloria a Dios, tremendo. Por favor, amargados, en contra del sacerdocio. Ay, dice que Saúl llamó a Ahimelech, lo amenazó y lo mandó a matar. Mandó a matar 85 sacerdotes. Gloria a Dios. 85, sí. 8 y 5. Igual 13. ¿Qué significa 13? En numerología bíblica, rebelión. Gloria a Dios, qué tremendo, ¿no es cierto? Fíjense que así se encontraba Saúl amargado. Y el amargado pierde la presencia de Dios. Se aleja de la gracia. Termina consultando, ay Señor, cualquier cosa menos a Dios. Fíjense, hermano mío, Israel fue probado en el desierto. Y en un momento dice que fue necesario que pasara por aguas amargas para saber cómo estaba su fidelidad hacia Dios. Y de esa misma manera, ¿no? De esa manera ocurre también en nuestra vida. Gloria a Dios, tremendo. Mire, en el Antiguo Testamento encontramos una de las leyes de la antigüedad que decía que cuando un hombre desconfiaba de su mujer, la traía al templo y le daba de tomar una porción de aguas amargas al sacerdote, ¿no? Y con eso probaba su fidelidad. Si se le hinchaba el vientre, era culpable. Y si no, Dios le daba muchos hijos. Mire qué interesante esto, por favor. Y entonces, esto nos enseña, si bien esto ya pasó, es la ley, pero al principio no. Esto nos enseña que cuando somos probados y la amargura se anida en nuestra alma, vamos a tener problemas. Pero cuando somos probados y la amargura no se anida en nuestra alma, entonces tendremos muchos frutos. El vientre va a ser fuerte. Gloria a Dios. Fuerte, pastor, no grande. Exactamente, gloria a Dios. Tremendo. El vientre va a ser fuerte. No va a estar hinchado por la amargura. No, de ninguna manera. De nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo vemos cuando nuestro Señor Jesucristo fue probado. Cuando le dieron a beber una mezcla de mirra con vinagre, Él no la bebió. El que tenga oído, oiga, por favor. Allí estaba Elías también, debajo del enebro. ¿Recuerdan la historia? Una sombra de depresión, ¿no es cierto? Qué tremendo, ¿no? Dice que este enebro era un árbol que los usaban los nómadas como combustible. O sea, guardaba brasa, guardaba calor, humedad por mucho tiempo y eso le servía como combustible. Pero dice que su raíz produce agua amarga. Y de alguna manera aquí vemos la representación de hombres y mujeres de fe que son inestables, que su carácter siempre es impulsivo, que cuestan, ¿no? Le cuesta siempre que lleguen a su estado normal. Están bien un tiempito y vuelven a caer y retroceden, por favor. Mire, la Biblia nos enseña que Elías se sentó bajo la sombra del enebro. Sentía que desfallecía, frustrado de sí mismo. Qué tremendo, ¿no es cierto? Entonces esto, hermano mío, es la sombra de la depresión. A pesar que el Señor le había dado a Elías grandes victorias, él se enfrentó a una situación de su pasado y esto le trajo tal vez recuerdos no gratos y se desubicó. Gloria a Dios, se desubicó. Por eso, hermano mío, qué importante es tener la sombra correcta y poder ver los ejemplos que la Biblia nos traslada, ¿no? Gloria a Dios, ¿sí? Mira, hermano mío, mirad a Israel, mirad la higuera, gloria a Dios, y a todos los árboles. Así nos dice la palabra, ¿eh? Y lo dice en el Nuevo Testamento, ¿eh? Mirad a Israel y mirad a todos los árboles. Mira lo que encontramos en la Biblia observando los árboles. El árbol del Líbano, gloria a Dios. Oseas, sí, vamos a Oseas, acompáñeme por favor. El que tenga oído oiga en esta madrugada. Qué linda es la palabra, hermano, gloria a Dios. Oseas 14, último capítulo del libro de Oseas, versículo 7. El número perfecto, el 7. Los que moran a su sombra cultivarán de nuevo el trigo y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano. Aleluya, gloria a Dios. Sí, mi hermano, sí, mi hermana. El árbol del Líbano, la sombra de la restauración.
¡Qué lindo! Esta sombra representa la misericordia de Dios, la restauración que hace en nuestra vida. Y a pesar de que fallamos, Él nos perdona. ¿Escuchaste, hermano? ¿Sí? Su palabra dice que sobre todo juicio triunfa la misericordia. Esto lo vemos en Santiago capítulo 2. Y Él, nuestro Dios, Él siempre permanece fiel. Ay, ay, ay. Entonces fíjense cuando Israel se había apartado de Él en cautiverio, en opresión, clamaban. Y al clamor, Él les respondía y los liberaba. Ese es nuestro Dios. ¿Estará esperando tu clamor y el mío en estos días? De seguro. Pero volvamos a Cantar de los Cantares, el libro del amor. Gloria a Dios, Cantares 2:3. Qué linda bendición encontramos aquí, mi hermano. Gloria a Dios, porque volvemos justamente a la sombra por excelencia, la sombra del manzano. El que tenga oído, oiga. Gloria a Dios. Como manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado y su fruto es dulce a mi paladar. Aleluya, gloria a Dios. Sí, mi hermano, el árbol de manzano. Fíjense, hermano querido, que es importante comprender que el árbol del manzano representa a nuestro amado Señor Jesucristo. Que ya es el esposo, vino como siervo, fue un gran hombre, venció a sus adversarios y espera que la mujer, la iglesia, porque la mujer es figura de la iglesia, la mujer esté sentada bajo su sombra. Pero la mujer sentada bajo su sombra representa ese grupo de personas que lo buscan, que tienen experiencia continuas con Él, que comen manzanas. ¡Claro! ¡Gloria a Dios! Y ese grupo va a ser introducido en la recámara del vino y podrán confesar, como lo dice la amada de Cantar de los Cantares, que están enfermos de amor. El que tenga oído, oiga en esta madrugada. La Biblia nos enseña que Saúl envidió el corazón de David y se amargó. Elías se sentó en la sombra del enebro, se deprimió. Jonás, cuando le pegó el sol, demostró su falta de misericordia. La mujer de Cantares se sentó bajo la sombra del manzano. Probó su fruto, dulce a su paladar, y se deleitó en esa sombra maravillosa. El que tenga oído, oiga en esta madrugada. Vea todos los árboles y puede identificar al manzano en medio de esos árboles y se ponga bajo esa sombra y se va a deleitar bajo esa sombra de amor y misericordia. El que tenga oído, oiga en esta madrugada. I
Cuando comienza el nuevo día, hay una voz amiga, el expreso de medianoche, nuestra cita en el dial. Qué bendición tan grande es recorrer las escrituras madrugada tras madrugada y estar acompañado por tanto pueblo del Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos queridos. Le damos gracias a Dios por este privilegio que nos da. Le damos gracias también a vos, mi hermano, mi hermana, por abrirnos la puerta de tu hogar, de tu lugar de trabajo, de tu vehículo. No sé dónde estaremos en esta hora, transitando junto a las madrugadas, estas madrugadas de tanta bendición. Pero lo importante es que nos estamos poniendo de acuerdo con muchos. Y puestos de acuerdo, buscamos al Señor. Y cuando tan solo dos, mira, dice la Biblia, se ponen de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier cosa, el Señor de los cielos contestaría. Y no nos estamos poniendo de acuerdo sobre cualquier cosa simplemente, sino que nos estamos poniendo de acuerdo con la palabra del Señor y su guía y su dirección. Hermanos queridos, Dios les bendiga mucho. Nos reencontramos mañana en una nueva emisión del Expreso de Medianoche. Los dejo finalizando esta canción. Es maravillosa y enriquece el alma. Nos encontramos mañana. Chao, bendiciones. Sostendrá. Hasta aquí hemos compartido juntos el Expreso de Medianoche. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa.